¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo? ¿Sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Javi, pues salud. Salud, Juan. Vamos a echarnos esta en nuestro honor. Exactamente. Oye, la última vez nos dejaron un buen mezcal que se llama Brujo y que está delicioso. Pues estoy muy contento de arrancar otro jueves grabando contigo, con la luna enfrente de nosotros casi completita y algo que nos ha traído rondando la cabeza desde hace mucho, que es el tema de el honor, ¿no? ¿Qué es el honor y la honorabilidad y qué significa la honorabilidad y el honor en estos tiempos? Sí, este tema empezó a salir desde el episodio que hicimos ¿con quién fue? Con José, ¿verdad? Creo que masculinidad con José, ¿no? Del hombre chingón, ¿no? No. Bueno, o sí, siempre he estado ahí, pero más para acá, más Con reciente. Crisis, salió en la de Crisis, En claro. la de Crisis, ¿verdad? Sí, este asunto así como de cuando y con Raúl, ¿no? Que hablamos de la felicidad así como el valor máximo de la época y luego pues salió esta pregunta de qué pasaba con el honor, ¿no? Que hasta donde yo creo pues era un valor mucho más grande en el pasado que la propia felicidad. O sea, la gente era capaz de morir por un ideal y eso le significaba todo, ¿no? Nadie estaba detrás de de la felicidad o estas conquistas un poco más interiores, sino más bien como viendo hacia afuera y hacia las conquistas externas y que mucho de ello llevaba esta palabra del el honor, lo honorable, ¿no? Entonces, Además, algo que nos ha estado rodando mucho es porque nos preguntábamos, o sea, ¿qué ha pasado que hemos dejado de lado esta palabra, ¿no? O sea, el honor en nuestras vidas, la honorabilidad en nuestras acciones. Y a mí me viene mucho a la mente, cuando hablamos de honor, pues todas estas películas americanas que hablan del honor, ¿no? Y estas películas con las que crecimos, o sea, Men of Honor. Sí, y son películas de guerra, ¿no? La mayoría. Son películas de guerra, efectivamente. Uh-huh. Son películas que tienen que ver con el sacrificar su existencia por la libertad de una patria, ¿no? Sí, y hablando de películas, justo el otro día me llamó la atención porque estábamos discutiendo sobre si hablábamos o no de este tema. Y bueno, la verdad es que yo no he visto nada de estas pelis de la Liga de la Justicia y estas cuestiones, pero vi que se volvió ahí tendencia el Joker, ¿no? Que por un tema de los memes que decía en esta sociedad, o sea, desde el Joker de Heath Ledger aparecen estos memes que decían en esta sociedad nadie no sé qué, en esta sociedad y fill the blank, ¿no? Así
lo completaban con lo que fuera que el meme quisiera decir. Y en pues en el tráiler de esta nueva peli que sale el Joker de Jared Leto, sale pues el personaje copia el meme y dice, sabes, Batman, en esta sociedad ya no hay hombres de honor, ¿no? Una cosa así fue la que le dijo. O sea, es como se me hizo interesante porque pues de entrada bueno, es toda una tendencia en la que esa frase se ha usado para decir cualquier cantidad de cosas, pero justo lo que eligen poner es el tema del honor, ¿no? Y hablando de esta sociedad actual que no valora pues el honor o no le tiene ya ni siquiera, pues definitivamente no le estima que le tenían sociedades del pasado, pero tal vez es válido preguntarnos por qué tal vez ya nada, ¿no? Nadie habla de este tema, a veces es hasta difícil saber qué significa como tal. Y yo te quería hacer una pregunta, o sea, porque anteriormente, justamente cuando Joker dice eso de ya no hay hombres de honor, pues me viene mucho esta frase de, o más bien esta idea de morir por algo, ¿no? Uh-huh. Y yo te quiero preguntar, o sea, ¿tú estarías dispuesto a morir por algo o por alguien? Sí, es una... Sí, pues sí, o sea, esa es la... A ver, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y creo que... Por ahí nos vamos a meter ahorita, Por ahí nos vamos a meter. pero, a ver, o sea, esa es una pregunta que tenemos que ajá. correspondernos. O sea, ¿estamos dispuestos a morir en este momento por algo, por alguien? Sí, definitivamente. Yo además creo que es una de las cosas que... Digo, no sé, esto es muy debatible, pero creo que es algo que como hombre está en nuestro ADN, ¿no? O sea, el tema del sacrificio por el bien de la comunidad o de la familia o de algún ideal, por la revolución, todas estas cosas como que siempre ha sido un tema muy, muy del varón, ¿no? O sea, que me queda, o sea, te digo, no es único, pero hablaba de esto yo con Mariana en algún momento, y veíamos cómo, sí, efectivamente, las mujeres, o al menos desde su posición, le parece casi imposible entender el cómo puedo decir sí, o sea, yo voy, me lanzo a la guerra, ¿no? O sea, si mi país lo pide, yo voy y estoy dispuesto a morir, ¿no? O sea, lo puedo entender pues casi, yo creo, porque así crecimos viendo estas películas, ¿no? Pero hay un tema, o sea, que cuando realmente se lo preguntan, no lo pueden entender. Pero justo en la reflexión, pues también decíamos, ¿y cuál es el honor de la mujer? O sea, ¿en qué sentido la mujer se vuelve como honorable, ¿no? Y pues planteamos que tal vez el honor de la mujer es otro valor que es la abnegación, ¿no? Que además, bueno, eso es algo que a lo mejor tampoco sabemos mucho de esta palabra actualmente ya. Habrá que invitar otra vez a Vanessa Rosas a ver si le gustaría hablar de la abnegación con nosotros. Pero es que la gente piensa que la abnegación es una palabra como de sumisión o que quiere decir como esto, ¿no? O sea, servilismo. Y no, en realidad la abnegación es un valor. Es un valor que también es poner el bien de la comunidad antes que el propio. Aunque se da de otra forma, ¿no? Pero bueno, creo que este tema es una cuestión de interpretación, pero el honor sí va marcado como con este tema del sacrificio, o sea, de qué tan dispuesto estás tú a morir por una causa. Cuando tocábamos el tema del existencialismo, pues sí, Camus tiene una frase que a mí me parece muy, muy buena, que se complementa, ¿no? En realidad dice, son dos, o sea, hay muchas razones por las cuales morir, pero no hay ninguna razón por la cual matar, ¿no? Y por otro lado dice, aquello que es una excelente razón para morir, para vivir también lo es para morir, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa, y sí, habría que preguntarnos por qué estaremos dispuestos a morir. Y sí, yo pienso que podría morir por varias cosas. ¿Sabes que últimamente he estado muy insistente regalando el libro de The Way of the Superior Man de David Deida?
y pues tú fuiste uno de los que leyó conmigo, ¿no? Sí. Y justamente hay una parte que habla, para no hablar del tema de varón y meternos en temas complicados, sino en la cuestión de la energía masculina como tal, el tema de el conseguir tu propósito en la vida es como lo que vale la pena morir, y dice David Deida, o sea, al final de cuentas, la energía femenina admira, no se sabe por qué, eso de la energía masculina. Y es como si una persona que se vaya a la guerra dice, no voy a ir a la guerra por quedarme contigo. O sea, lo primero que va a suceder es que la energía femenina del hogar, al momento que la energía masculina decide no enfrentar su destino, que es la guerra, lo que va a suceder es que va a haber como un choque y una desilusión total. Sabiendo la energía femenina que la energía masculina puede eliminarse en ese momento, pero al final hay un respeto. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, y él mismo dice, no sé por qué, pero es una o bueno, lo explica más adelante, pero dice, es lo importante. Y yo respondiendo... Es el sentido de propósito en el hombre, que esa es la búsqueda espiritual del masculino, ¿no? De la energía masculina. Y la energía femenina busca el amor. O sea, esa es como su trascendencia. Pero el amor... Que tiene que ver con la abnegación, ¿eh? Sí, que tiene que ver con la abnegación. El amor no puede existir cuando la otra parte se niega a cumplir con su propósito. O sea, por más que la parte femenina quiera sentirse amada y quiera que haya este espacio de amor, si la energía masculina no está alineada a su propio propósito, que es buscar la libertad y el ¿cómo se llama? Pues más que la libertad también como la liberación, ¿no? Que es la ruptura, o sea, como el paso como de un nivel a otro. Sí, la famosa, el romper el techo de cristal que el Exacto. feminismo se habla, pues también en la energía masculina lo existe, y existe cuando pues rompes esto y vas a tu propósito más grande. Y que mucho de esto tiene que ver con, pues sí, con la función del masculino es proteger y conquistar, ¿no? De alguna manera algo así explica este libro y pues sí, cuando se niega... Y trascender, porque también habla de un tema de trascendencia, ¿no? Que no es un sentido de trascendencia como en cuanto a legado, sino en cuanto a familia y en cuanto a comunidad, ¿no? Sí, y con la propia pareja también. Exacto. Pero bueno, cuando esto no se cumple, entonces tampoco es posible que exista el amor, y que fluya el amor como espera también el lado femenino. Entonces, respondiendo yo a mi pregunta de que si estaría dispuesto a morir, sí estaría dispuesto a morir. Estaría dispuesto a morir por encontrar mi propósito, 1. 2, estaría dispuesto a morir por mi familia. Pero lo que sí es que no sé si estaría dispuesto a morir por mi país. O sea, yo creo que no sé si esté dispuesto a morir por o sea, al morir por mi familia estaría dispuesto a morir por muchas personas, pero no sé si hoy en día estaría dispuesto a morir por la grandeza de México, no lo sé. Pues yo creo que sí estarías, pero no, quizás como los, por esta historia oficial de la que hablábamos el otro día, pues definitivamente no. O por los ávaros patrios y no. Pero donde te insulte a alguien por ser mexicano en otro país, yo creo que es posible que te encuentres en una riña que tal vez sea debido a muerte, ¿no? O sea, esa es una posibilidad. O sea, alguien podría decir, no, pues sabes que es que hay cosas que tienen que ver con el honor, justamente. Y ahorita vamos a tratar de diseminar un poco esta palabra, pero por ejemplo, o sea, a cualquier persona que le insulten a su madre, perdón, pero es alguien que se va a defender, o sea, que debería defenderse hasta el punto de la muerte, ¿no? O sea, que ojalá que no llegue a eso, pero si yo sé que si yo le insulto la madre a alguien, más vale que me prepare para que me maten. ¿Sí? Pero a ver, ahí es donde yo luego no entiendo, o sea, después terminamos siendo sumamente protectores de nuestra madre, pero
Pero es el honor. Sí, Es que pero cuando terminamos, pero también terminamos ofendiendo de la forma más sencilla con tu puta madre, o sea, sí, a, sí, sí. a lo que se supone que más admiramos y valoramos, ¿no? Es algo muy, sí, es algo muy curioso. O sea, por ejemplo, la serie de Los Sopranos, no sé si la Sí, llegaste. cómo no, claro. Toca este tema, ¿no? O sea, Tony Soprano odia, bueno, al principio no, pero llega un punto en el que la mamá, pues, spoiler, y, pues, intenta o permite que el tío haga un intento de matarlo. Cuando Tony se entera, por supuesto, se pelea a muerte con su mamá, o sea, digamos, ya no quiere saber de ella, se pelean, o sea, no hay reconciliación posible. Sin embargo, en algún punto más adelante alguien la insulta y él responde con la muerte, ¿no? Es decir, a Tony ya no le importa a su mamá, lo que le importa es el honor. ¿Me explico? O sea, Lo que le importa es esto que llamamos honor. Pero es que ahí es en donde habrá que ir desmenuzando el honor, porque lo que le importa al final de cuentas es su apellido, su nombre, su legado, su que no le digan que viene de una madre que no vale nada. Y entonces, al decir eso, él vale menos. Y entonces, al valer el menos, pues entonces ya no importa para la sociedad. Y si lo aterrizamos muy bien, pues creo que es ego, ¿no? O sea, yo al final de cuentas es lo que te digo, o sea, si desprestigian a mi país, y yo tengo muy claro que mi país es lo máximo, porque lo es, o sea, si a mí me preguntas cuál es el país en el que vivirás, sería México, o cuál es el país que más te gusta visitar en el mundo, es México. Pero si alguien lo desprestigiara, pues lo voy a defender, pero tampoco me voy a morir por defenderlo, o sea, no, a lo mejor estoy mal y voy a caerle muy gordo a mucha gente, pero... y tal vez, o sea, y lo más sano es pensar como tú, pero sí puedes entender que alguien sí quiera morir por algo así. No, y a lo mejor me van a decir los que más están y que porque es que nunca has vivido lo que es una guerra. Y a lo mejor nos está escuchando una persona que le ha tocado vivir la guerra de Vietnam, o le ha tocado vivir... No lo sé, la guerra en Maldivias, no lo sé, cualquier, o sea, tú preguntas a un argentino que te tocó ¿De las Malvinas? No, perdón, las Malvinas, le tocó defender las islas, y el odio que le tienen a los ingleses es enorme. Pero bueno, esa es una historia que la verdad es una caricatura de lo que estamos hablando. O sea, sí, Argentina lo que hizo fue manipular el honor de su propio país para generar determinados movimientos que en una labor de victimización, o sea, como aquí las conocemos muy bien, o sea, las Malvinas realmente eran de Inglaterra, no había nada que defender, no había nada en las Malvinas que ir a defender, simplemente el honor, ¿no? Esta idea del honor. Y es lo que o sea, entonces, con más razón, te digo, ¿vale la pena? Pues vamos a ver qué es el honor primero. Me gusta. De acuerdo a la RAI, como diría muchísima gente, el honor es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. El honor como bien jurídico reviste dos formas diferentes, el subjetivo y el objetivo. Okay. El primero se refiere a la autovaloración, esto es, el aprecio de la propia dignidad como es el juicio de cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de relaciones ético-sociales. ¿What? No, es que ya de entrada, a ver, vamos de vuelta y vamos analizando como por partes todo esto que dice, porque es bastante complejo. Bastante complejo. Sí. Entonces, de acuerdo a la RAI, el honor es cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Ahí está, de entrada ya. O sea, estamos hablando del terreno de la moral, primero. Y de la ética. Es que ética y moral no es la misma cosa. Y en este caso, pues sí hay una clara distinción, porque no tiene que ver con el tema del objetivo y lo subjetivo que viene después, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, es una... ¿Qué dice? ¿Es una cualidad? Es una cualidad moral. Cualidad moral. ¿Y qué dice? Que lleva al cumplimiento de los propios deberes okay. respecto del prójimo y de uno mismo. Ok. Y está el otro tema que es el deber, ¿no? O sea, y que habría que pensar o sea, de entrada, ¿qué es el deber, no? Y ahí nos meteríamos... O sea, esto es la filosofía de Kant. Kant
elabora todo su discurso entre estas cuestiones, que es el deber, la moral, la ética, y bueno, para no meternos demasiado a fondo, que además pues no soy yo quien para dar ninguna cátedra sobre Kant, pero digamos que lo más famoso de Kant es su imperativo categórico, que es este axioma que dice que debes actuar conforme a, bueno, que tu deber más bien es actuar de modo que tu acción se convierta en máxima, ¿no? O sea, esto de alguna forma lo que nos está diciendo es que debe haber una correlación entre lo que uno piensa y cree, lo que uno impone como su propio valor o principios, y la acción, ¿no? O sea, que hay una correspondencia a un grado extremo. O sea, cuando habla de convertirlo en máxima, pues se refiere a que, o sea, si para ti la mentira está mal, entonces no debes mentir nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces es algo pues, obviamente muy radical y para muchos es como imposible, o sea, es imposible, ¿no? Nadie puede vivir sin mentir, pero justamente como yo creería o entiendo que el honor está como justo es en medio, ¿no? Entre este tema de qué tan lejos apunta la razón y hasta dónde puede llegar nuestra acción. O sea, para decirlo más coloquial, entre el dicho y hecho hay un gran trecho, ¿no? Y ese trecho es el honor, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo, parte de lo que estuve como buscando, investigando, me encontré con la definición del honor de un maestro cabalístico y que me gustó mucho y me gustaría como aterrizarla, porque lo que acabas de decir tiene que ver con la congruencia y la congruencia es algo totalmente, o sea, es a lo que aspiramos y lo que deberíamos de aspirar como personas, y es nuestro máxime, ¿no? Es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Está totalmente alineado a nuestros valores, y eso sería como el imperativo categórico de Kant. Sí, ¿no? Que en este caso estamos hablando de moral y a un nivel subjetivo. O sea, porque si hablamos de valores o de principios, aún más, es algo subjetivo. Es ante la ley ante la que tú te sometes de tu propia conciencia, ¿no? Sí. Que esa es una parte de donde está el honor. O sea, una cosa es, o sea, yo soy una persona íntegra y yo no miento. Entonces, ok, eso dices ahora, cómo actúas, ¿no? Por un lado. Y luego, perdón que te interrumpí, pero hay que pasar también al objetivo, ¿no? Que ese es como el tema de cumplir con la palabra, ¿no? O sea, decir, o sea, yo te debo tanto y pago. Y justamente aquí hay dos como definiciones de la parte cabalística que tiene que ver con toda esta tradición mística judía, esotérica, y que a la vez tiene que ver, pero que tiene que ver más allá, porque es una, pues es un estudio de las escrituras y que va hacia algo mucho más elevado, ¿no? En un tema espiritual. Y este maestro decía que el honor es honrar a la otra persona, y tenía que ver con el respetar y admirar la divinidad que hay en la otra persona. O sea, respetar y admirar el espíritu que hay en la otra persona. Eso sería honrar a una persona. Deshonrar sería decirte que eres una persona totalmente inculta, ¿no? Una persona inculta porque ofendes la esencia divina de la persona. Y me encantó, me gustó mucho, porque lo que una persona debe tener al final de cuentas no es honor, sino autoestima. Y decía, la autoestima es ser responsable de que tienes una esencia divina en ti. O sea, de que sabes lo que vales, porque al final de cuentas formas parte de un todo, ¿no? Divina en cuanto a la creación y de lo que somos hechos. Entonces, me gusta esa parte que está mencionando él, de respetar lo que hay en la otra persona, y vuelve a ser subjetivo, no estamos hablando de objetividad. Sí, no, y ahí incluso es otro grado, ¿no? Porque ya estaríamos hablando como de pues algo más trascendental, más en el orden el honor religioso, ¿no? O sea, este tema como de... O espiritual.
de lo espiritual, sí, o sea, que, bueno, este tema de deshonrar, por ejemplo, una violación, ¿no? A una mujer, pues es una deshonra que se le está, o sea, ella sí, es terrible, por eso es tan fuerte este asunto, porque, o sea, no es la voluntad de ella, sin embargo, hay deshonra en el momento en el que alguien se lo hace, ¿no? Y luego el problema es cómo restableces esa honra. Pues es casi, o sea, no Es sé imposible. yo creo que es imposible. Ese es el trauma, ¿no? Al final de algo así. Pues, o sea, que alguien atropelle tu dignidad a un grado, pues, muy grande, o sea, ¿no? El tema del holocausto, o sea, cosas así de fuertes. Pues de alguna manera estamos hablando ya en otro nivel sobre el honor. Ahora, en una entrevista que le hacen a un soldado español, él habla y él dice, ¿qué es el honor para él? ¿Qué es el honor para él, no? En esta entrevista que le hacen a un soldado español. ¿Qué es el honor para él? Y dice, el honor es la actitud para con los demás, ya que eres capaz de anteponer el beneficio de los demás al tuyo propio, si así lo has prometido. Y dice, es el momento, el honor es el cumplimiento de tu palabra. Una persona con honor es una persona que cumple su palabra. Y este significado del honor es el que a mí más me agradó. O sea, el cabalístico me fascina porque habla de una empatía total y de una aceptación como todos un organismo y está súper elevado en el sentido filosófico y espiritual, creo, porque al final de cuentas, si tú respetas lo que hay que es la famosa palabra de esta palabra hindú de para saludarte, significa lo mismo, significa yo venero la divinidad que hay dentro de ti, ¿no? Que es algo maravilloso. Y esta parte de respetar la palabra también lo vuelve honorable. No sé qué opinas tú de eso. Sí, me parece que, o sea, aún o sea, lo que estoy entendiendo es, o sea, es que no alcanza, o sea, es una palabra con muchas interpretaciones y es muy antigua y como que de alguna forma reúne muchos significados, ¿no? El honor militar es una cosa, el honor espiritual es otra cosa, el honor ante la ley es otra cosa. Pero sí algo me queda claro es que tiene que ver con el deber. Entonces la pregunta en cuanto al deber pues es muy interesante. O sea, ¿qué es el deber, no? O sea, ¿por qué hay ciertas imposiciones psicológicas y de dónde vienen, ¿no? O sea, porque hay cosas que tienen que ver con el deber que pues son muy claramente, o sea, digo, la ley lo dice, ¿no? Pero es más interesante lo que parte de los principios, ¿no? De lo que tú o tu familia o de alguna forma se te inculcó y que tú no estás dispuesto a romper de ninguna forma. Y ahorita pensaba justo como en este saludo que dices, pensaba pues en Oriente, ¿no? En los orientales que bueno, que hacen esta reverencia, este gesto que, bueno, creo que en algún punto leí que era por temas de pandemias justamente, que no se querían tocar, pero tiene que ver con honrar a la otra persona, con bajar en un gesto de humildad la cabeza, es decir, el ego, reconociendo la presencia de la otra persona, el valor de la otra persona, y son sociedades que sin duda están forjadas sobre el honor, ¿no? O sea, el tema del harakiri, por ejemplo, ¿no? La palabra era namaste, perdóname, era namaste. ¿no? Okay. La palabra namaste. Uh-huh. Tiene muchos significados y tiene que ver con eso, con esa veneración. Sí, honro a la divino. divinidad que hay en ti. Sí, sí. Y sí, honro, eso es como venero, reconozco, es decir, en el fondo sé que somos uno, ¿no? Es como esta parte. Pero fíjate cómo puede llegar, o sea, el tema del harakiri es muy interesante pensarlo. El harakiri no es más que el gesto, o sea, es como esto de cuando un político la riega durísimo en algún asunto, está bien, es humano, está bien, o sea, comete errores y no sé qué, pero la altura del puesto y demanda en cuestión del deber
que esté a la altura de las circunstancias. Y si no logra estarlo, lo propio es que se baje del puesto, ¿no? Que renuncie. El harakiri es pues, una equivalencia, pero con respecto a la vida. O sea, cuando no estuviste a la altura de la máxima, te bajas, ¿no? Aunque no quieras. O sea, ese es el deber. Y que tiene que ver con un código establecido, ¿no? Uh-huh. Y este código establecido está establecido por patrones sociales o por deberes sociales. Uh-huh. Y es lo que hace tan complicado entender la cuestión del honor, porque algo que tiene que ver con el honor es que dice que es la aceptación personal y la construcción en el imaginario social. Uh-huh. Entonces, que esa es la parte objetiva. Esa es la parte objetiva, exactamente. Uh-huh. E incluso en la superestructura jurídica de una cualidad moral vinculada al deber, a la virtud, al mérito o al heroísmo. ¿Esto es la definición de la RAE? No, esta es una definición encontrada en Wikipedia, pero que tiene que ver con lo que significa la parte del honor, ¿no? Okay. A ver, vamos a seguir analizando la de la RAE, porque digo, o sea, apenas, o sea, podemos concluir que sí, que está el tema del deber. O sea, el deber es esta cosa muy, muy subjetiva, pero que tiene pues nos tiene agarrados ya sabes de dónde, ¿no? O sea, a todos. O sea, el deber es lo que alinea el comportamiento humano. Entonces, la primera definición del honor es la gloria moral que lleva el cumplimiento de los propios deberes, uh-huh. de tus propios deberes, uh-huh. respecto del prójimo y de uno mismo. Propios deberes, ahí está la forma objetiva, ¿no? Uh-huh. La segunda es un tema en el que yo todavía no me quería meter, pero ya nos vamos a tener que meter, que es gloria uh-huh. o buena reputación que sigue a la virtud, uh-huh. al mérito o a las acciones heroicas. Ok, esto ya es completamente otro tema. Lo cual sí. lo trasciende a las familias, y por eso es una familia honorable, ¿no? Uh-huh. Personas y acciones mismas de quien se la granjea. Sí, esto ya es fíjate, es como si... Es como una evolución. O sea, una cosa es primero lo que está hacia adentro, y o sea, el deber de alguna forma creo que tiene una dirección hacia... pues al presente del individuo, ¿no? O sea, como... o sea, tú tienes que comportarte a la altura de tus circunstancias. Ok, eso es lo primero. Tanto internas como externas. Es decir, si dijiste que ibas a pagar en determinada fecha, pues así debe de ser. Si no lo haces, entonces estás faltando al honor objetivo. Es decir, el que la gente ve en ti. La gente no va a confiar en ti, no te va a considerar honorable si no cumples con tus promesas o si faltas a tus deudas, digamos. Y por otro lado está la subjetiva, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con esta congruencia de la que hablabas. Pero después viene pues ya el honor, digamos, el de los laureles. O sea, es cuando la persona muestra su honorabilidad a lo largo del tiempo. Entonces vienen las medallas de honor, viene el sentido de la vanagloria y pues todos los frutos que vienen con esto, ¿no? Que puede ser en algunos casos el motor. Aquí pasa algo muy, muy interesante, porque hay gente que quiere eso. Es más, creo que todos quieren eso. El problema es que muy poca gente está realmente dispuesta a ser honorable, ¿no? Y esto es tal vez en parte por lo cual queríamos hablar de este tema. O sea, creo que actualmente hay mucha gente que aspira a la gloria y aspira a los laureles y aspira a todo esta veneración y lo que viene con ello. Por ejemplo, que un pueblo te elija como el gobernante, ¿no? En el pasado esto era consecuencia del buen actuar. Actualmente se espera que te elijan primero y después tú seas consecuente con esa elección y actúes de forma honrada y te lleves a ti y a todos los que te rodean hacia esa gloria, digamos, ¿no?
Entonces, ¿cómo puede ser eso? Eso no es posible. En mi opinión, lo que está pasando es como más bien estamos inflando personalidades que están llenas de ibris, ¿no? O sea, pues de una falsa gloria, o que prometen cosas que realmente no pueden cumplir. Hacen promesas ante las cuales ni van ni han tenido nunca el mérito como para hacer semejantes promesas y ni les interesa realmente hacerlo, ¿no? Y cumplir la máxima. Es decir, entre el dicho y el hecho está el trecho enorme y por ningún lado se encuentra el honor o la congruencia. ¿Me explico? Y aquí es algo súper interesante, ¿no? Y empiezas a meterte en temas que empiezan a incomodar, porque, o sea, básicamente buscamos la gloria fuera de lo que no es gloria. O sea, como bien lo dices tú, no existe la gloria sin el honor. Pero el honor entendido desde dónde, desde el cumplimiento de tu palabra, ¿no? Desde el cumplimiento de tus deberes, desde el cumplimiento de tu congruencia, desde que no rompes que el dicho y el hecho es otro trecho, sino cuando alguien vive honorable y dices es una persona honorable es porque cumplió de cierta forma con algunos parámetros ya establecidos, que lo decíamos en el episodio de la felicidad y lo decíamos en el de la crisis. O sea, ¿qué es el bien? Pues es algo que está ahí, es algo que sabemos que está bien, que está dentro de la conciencia, ¿no? Y que después se va degenerando todo esto en algo que acabas de mencionar, que es sumamente interesante, que luego podríamos hablarlo ya más profundamente, que es la ibris. Uh-huh. Y la ibris, pues es este concepto griego que es la desmesura del orgullo y la arrogancia. Y es una enfermedad. Y Uh-huh. es una enfermedad porque te crees omnipotente y todopoderoso. Y ahí ya no hay honor. Ya no hay honor. En ese momento ya no puede haber honor cuando tú te vuelves arrogante y orgulloso. Porque pierdes la cabeza y pierdes... Y entonces tu ego ganó. Exacto, es que y ahí esa es la diferencia, o sea, cuando tú decías es que pues al final es ego, ¿no? Defender tu patria, defender a tu madre y todo. No, yo creo que no es ego, o sea, yo creo que hay un tema que es, o sea, ahí está, el ego es es la ibris, el ego es como estos falsos ídolos que nos hacemos en nuestra imaginación y que pueden ser o sea, nosotros nos idolatramos a nosotros mismos como creamos ídolos también, ¿no? Afuera. Pero el honor no se queda en el ego. O sea, yo ahorita pensaba, por ejemplo, o sea, cuando hablas tú de estas familias de abolengo que a lo mejor pues, hicieron una riqueza bien habida, que pues dieron mucho trabajo a la gente, que ayudaron a su comunidad, etcétera, etcétera, y por mucho tiempo pues crece la reputación y el apellido, y de repente aparece un personaje de la familia que está no se está comportando a la altura, ¿me explico? O sea, que de alguna forma va en contra, se revela, o actúa no conforme a esos principios que hicieron grande a la familia, pues es que se le dice que estás deshonrando el nombre familiar, ¿no? Y no es un tema de ego, o sea, es que se convierte en ego con las generaciones que no saben, que no conocen su historia, que no conocen los valores de sus tatarabuelos, que hicieron y cómo lo hicieron y bajo qué principios se rigieron y qué sacrificios tuvieron que llevar a cabo. Y, sin embargo, usan ese apellido que heredaron para ejercer un poder del cual nunca, pues ellos no lo buscaron, ¿no? No lo a ver, es que el honor se ejerce, no es algo que puedes desear. El honor no es algo que puedes desear y que por tu deseo puedas llegar a él. Es algo que trabajas, o sea, es algo que tienes que generar tú. Entonces, cuando tú eres, cuando tenemos al clásico caso del junior que es prepotente, arrogante, que se cree el príncipe, y utiliza el apellido familiar para hacer todas estas cosas, eso es ego y eso es ibris. Eso no es honor. ¿Sí? Entonces, ahí está como esa diferencia, siento yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque
El deshonor, como lo acabas de mencionar, tiene que ver con esta incompatibilidad de valores o de sentimientos que te hacen o te formaron de cierta forma. Ahora, aquí hay algo que habrá que ser como muy claros, ¿no? O sea, el estar en contra de ciertas creencias limitantes dentro de una familia no te vuelve deshonrado. No, O no, sea, no. el no hacer las cosas conforme la familia lo ha dicho no te vuelve deshonrado. No, Pero no. lo que sí es que no cumplas con los valores que están dictados dentro de la sociedad. Sí, no, o peor aún, o sea, bueno, puede ser, no sé, eso es como, es un poco, habría que ser más específico para ver de qué estamos hablando, pero no, más bien es usar el nombre familiar, como pues en Sí, este sí, caso, sí, o sí, sea, sí. yo soy, tú no sabes quién soy yo, Eso. y te denigro o simplemente porque vengo de esta familia, yo no tengo por qué trabajar, no tengo por qué doblar mi ropa Es o hacer. arrogancia, pero eso es arrogancia Ajá, y eso exacto. es soberbia. Exacto, pero Ibris. bueno, pero pues está al orden del día, ¿no? O sea, y es algo bueno, que se puede traducir a países, se puede traducir no sé, a puestos de trabajo. O sea, en el momento en que pues me dan una dirección, cambio y me convierto en otra persona y dejo de actuar de la forma en la que lo hacía antes y por lo cual llegué a ese lugar. Ahí está la ibris, ahí no, y el honor, pues no, perdón, pero ahí no hay nada, y eso no puede ser llamada gloria, o no se puede alcanzar la gloria si no hay honor, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, puedes alcanzar muchos éxitos, puedes, te pueden dar el mejor sueldo, te pueden dar todo lo que soñaste lo puedes tener, pero ese sentimiento que es realmente al que aspiramos, yo creo, volviendo un poco al principio, el hombre, bueno, todos los humanos, pero en particular la fuerza masculina aspira a la gloria, aspira a ese gran sentimiento de decir, misión cumplida, hice lo que me propuse y lo hice bien, ¿no? Eso no se llega ahí a menos de que sea a través del honor. Hay un libro que te recomiendo muchísimo que se llama La Senda del Samurái. Y La Senda del Samurái es un libro muy pequeñito de Hagakure, perdón, El Camino del Samurái. Y hay una frase que me gusta mucho porque dice: la senda del samurái se halla, y tiene que ver por lo que dijiste con todo el tema del harakiri, porque harakiri es toda una cuestión de honor o de deshonor. Sí, claro. O sea, es un momento en cuando faltas o cuando te vas o eres capturado por el enemigo, te matas, lo acabas de mencionar. Dice: la senda del samurái se halla en la muerte. Cuando le llega a uno o a otro, solo queda la fugaz elección de la muerte. No es particularmente complicada, hay que estar resuelto de antemano. Decir que se muere sin haber alcanzado nuestro objetivo es morir como un perro. Fíjate nada más lo que para ellos es el honor, ¿eh? Y entonces es una frivolidad digna de las más sofisticadas cuando llega la acuciante elección entre la vida y la muerte. Ya no es necesario alcanzar nuestro objetivo. Todos queremos vivir. Y en una gran medida adaptamos nuestra lógica a nuestros deseos. Y otra cosa que me parece súper interesante de este libro es que dice, fíjate lo interesante que habla del honor, porque el honor puede ser conceptualizado de una forma muy buena, pero también puede ser muy peligrosa cuando no está bien entendida. Y dice: hay dos cosas que pueden mancillar a un siervo: la riqueza y el honor. Si uno se mantiene en las circunstancias más duras, permanecerá impoluto. Y esto es un libro de hace miles de años, pero tiene muchísima sabiduría al decir exactamente, o sea, la riqueza, que lo acabas de decir, y el honor. El decir: vengo de una familia honorable, yo soy lo que yo quiero ser. Sí. O sea, te conviertes en un arrogante. No, incluso el alcanzar el honor, el alcanzar la gloria, también te puede, o sea, a lo mejor no es el clásico, se subió al ladrillo y se mareó, pero te marea igual. O sea, a lo mejor subiste un montón y fue una friega y hay mucho mérito en lo que hiciste, pero igual, si te mareas al final, la ibris te alcanza. O sea, nadie está como libre de esa posibilidad, ¿no? Ahorita me platicabas de que si Winston Churchill, ¿no? Hablábamos de... Pues sí, es algo muy común entre los líderes, ¿no? O sea, cuando
o sea, hablar de hibris y hablar de honor ante los líderes de la historia, pues es interesante. Y te pregunté que si, bueno, me hablabas de un libro que ahorita me cuentas, que si Winston Churchill en algún punto tuvo hibris, ¿no? Porque o sea, la historia que conozco de Winston Churchill es más bien la de un hombre de honor. Y este libro habla de la hibris, ¿no? Y que sí, efectivamente, hacia sus últimos días cayó, ¿no? Sí, este libro que se llama La enfermedad del poder, de un médico que fue y formó parte fue secretario de Estado en Inglaterra, del primer ministro, y él hace un análisis está increíble ese libro, de las enfermedades que hay dentro de que es la megalomanía y es la hibris. Y la hibris es una de las, es el de las peores, o sea, es lo peor que puede existir dentro de el poder. Y hablaba justamente de eso, o sea, de cuando llegas a la gloria de haber logrado lo que logró Churchill como después de haber caído en tantas cosas, porque Churchill, o sea, fue despreciado en Inglaterra, o sea, la historia de Churchill no es nada agradable, o sea, él fue despreciado en Inglaterra por la decisión que tomó y mató a muchísimos jóvenes y nunca se lo perdonó. Hasta que toma la decisión, le vuelven a creer a pesar de lo que había cometido y logra este famoso día de Normandía, el D-Day, y hacer todo un cambio y enfrentarse él fue el que sí logró enfrentarse con Hitler, ¿no? Y de ahí en adelante Churchill empieza a tener una decadencia terrible y cae en una situación de hibris. ¿Por qué? Porque lo que él ya decía era lo verdadero y era lo que era lo que después. Sí. Alcanza este punto en el que ya siente que, pues... David Owen se llama el autor y es bien interesante ver cómo, o sea, y él dice, ¿qué podemos hacer quienes hemos estado en el poder para no dejarnos alcanzar por la hibris? Y él decía, lo primero que tienes que hacer es reconocer que la tienes. Y para ello hay que diagnosticarla, y entonces tiene como 14 puntos. No, y es que existe como potencial en todos, ¿no? O sea, cualquiera, dadas las circunstancias, o sea, este tema del poder, ¿cómo dice? Hay una frase, ¿no? No recuerdo. Bueno, pero bueno, sí, el poder es como una droga, ¿no? En el momento, o sea, todo el mundo desde abajo dice, yo nunca robaría, yo nunca haría, yo nunca diría, no sé qué. En el momento en que estás en la posición, algo pasa que pues bueno, ahí se ve de qué lado más caliguana, ¿no? Entonces sí, el potencial de la hibris está en todos. Y bueno, pues es algo que definitivamente hay que cuidar. Pero bueno, sin meternos demasiado en ese tema, busquemos, o sea, entender más qué es actuar honorable y qué importancia tiene y por qué el Guasón le dice a Batman que hoy ya no hay hombres de honor, ¿no? Y ahí quería llegar yo. O sea, es que ya no hay hombres de honor porque ya no hay hombres que yo no estoy de acuerdo, pero ya no hay hombres que enfrenten la verdad. Ya no hay esta cuestión de enfrentar lo que no es correcto, de enfrentar lo que no estás de acuerdo, de levantar la voz, ¿no? Antes de empezar este podcast estábamos, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que sí existe. Yo iría más allá de eso, porque esto, como lo planteas, es como una lucha entre fuerzas, ¿no? Sí, y no necesariamente, o sea, el honor también tenía que ver con la conquista, ¿no? Y con que, o sea, si mi sueño es ser un gran explorador del espacio, pues cuando llegue el momento de subirte al cohete, que te subas. Aunque eso, o sea, ahí no hay enemigos, pero pues eso es honrar tu propia Pero sí causa. hay enemigos, porque está el enemigo de la desidia, está el enemigo Bueno, sí. de lo imposible, o sea, hay muchos enemigos, o sea, y al final de cuentas, hoy platicábamos antes de entrar a esto, que escucháramos el podcast de Joe Rogan con Elon Musk, porque estábamos escuchando, y me lo dijiste muy claro, Javi, estás escuchando a Cristóbal Colón ir Antes de ir al descubrimiento de América. Sí. Eso es Elon Musk hablando con Joe Rogan diciendo voy a ir a Marte. Escúchalo, ¿no? Entonces, pues es honorable lo que está haciendo Elon Musk, ¿no? Sí, pues sí, digo, sí.
Entonces, a ver, pero regresando al tema de que lo que dice el Guasón, de que si ya no hay hombres honorables, yo creo que tiene que ver con con ese enfrentamiento eh, heroico, se podría decir, cuando el underdog no puede contra el poder más grande. Y lo platicábamos hoy en día, o sea, lo está pasando en el país, ¿no? O sea, la auditoría de la nación dice que no están yendo bien las cosas, y de repente de la noche a la mañana la auditoría la auditoría fiscal de la nación dice, no, estábamos correctamente. Y se nos olvida que hay cosas más importantes, o sea, que no estaba bien, o sea, que lo que está pasando no está bien y nadie ha levantado la voz y no hemos levantado la voz. Ahí es en donde yo creo que el Guasón tiene razón, o sea, ante la autoridad que hoy nos somete de repente, porque no hay algo que lo ponga en su lugar, se vuelve imposible tener honor. Entonces, por ahí puede ser esa parte del Guasón, no lo sé. Tal vez, mira, o sea, eso yo creo que es un síntoma, o sea, es como uno de muchos síntomas que hay. Pero yo creo que en el fondo es esto que por lo que decidimos entrarle a esta plática, ¿no? Que es, vivimos en una sociedad que busca la aceptación. Que busca la afirmación todo el tiempo, la validación del yo. O sea, en este momento los grandes ideales, las grandes luchas, lo que costó traernos hasta el mundo que hoy tenemos, pues hoy como que de repente llegamos a un punto en el que ya la búsqueda no es hacia afuera, ya no hay que conquistar ningún continente, ya no hay que conquistar realmente grandes derechos, o sea, ya están ahí, ya están escritos en las leyes, ya no hay como estas conquistas, estas luchas sociales grandes, importantes pues ya, ¿no? O sea, todo como que de alguna forma se asentó y estamos en esta etapa posmoderna en la que estamos más bien pues ociosos, o sea, hay un tema de aburrimiento y de ocio en cuanto al propósito y el quehacer. Vaya, por eso afortunadamente hay alguien que quiere conquistar Marte, porque pues, de alguna forma no estoy diciendo que no haya conquistas que hacer aquí en la Tierra. Lo que estoy diciendo es que de donde venimos, que desde hace mucho tiempo, o sea, de primero defendernos de invasiones, a conquistar mundos, y todo esto, pues ya actualmente ni una ni otra, ¿no? Estamos más bien en una época en la que todas esas conquistas son hacia nosotros mismos, están adentro, y esas defensas también están adentro. Entonces pues es una sociedad como sumamente ensimismada, y la conquista más grande actual es la felicidad, ¿no? O sea, es como o incluso yo diría más real que la felicidad, o sea, la salud mental, o sea, cómo no enloquecemos. Eso ya es eso ya es una lucha muy honorable. O sea, el buscar no enloquecer una sociedad como la que en la que estamos, ¿no? Y bueno, tenemos cansancio, tenemos depresión, tenemos un montón de males a los cuales enfrentarnos día con día. Pero sí, la lucha aparente aquí es la felicidad. O sea, es cómo conquisto la felicidad. Si soy feliz, ya gané, ¿no? En esto. Y creo que la pregunta es válida, ¿no? ¿Por qué no ser más honorables como seres humanos? O sea, como yo llevo planteándolo algunos capítulos, hace algunos capítulos, y me parece más relevante, me parece más trascendente el buscar el honor que la felicidad. Así lo digo tal cual. O sea, muchas veces o sea, pueden ir de la mano. Pero es esto que decíamos de la otra vez, ¿no? De que si los judíos al entrar a la cámara de gas entraban con la frente en alto, eso es felicidad. Pues no, yo te dije, no es felicidad, pero sí es honor. No, y algo que decíamos es que la dignidad y la no lo dijimos, pero lo platicamos previo a entrar a la balsa, o al aire, era que la honorabilidad y la dignidad eran análogas, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, sí son totalmente paralelas.
y tienen que ver con esto que acabas de decir. O sea, yo creo que sí es necesario el buscar ser honorable. Y el estoicismo, que es una de las cosas que yo promuevo y digo, y me gustaría que la gente lo escuchara y lo entendiera, porque creo que es una forma de buscar ser honorables. O sea, lo único que puedes controlar son tus pensamientos. Y algo que dijiste ahorita es, o sea, ya la conquista va hacia adentro, pero ¿cómo estamos enfrentando esa conquista, Juan? O sea, estamos enfrentando una conquista desde no caigamos en la salud, en un problema de salud mental. Está bien, o sea, eso es una batalla honorable, puede ser. Pero para mí el tema de conquistar internamente también es un cambio que se necesita hacer. Y es un cambio que ya lo escuchamos la otra vez con Paula Ambrosi cuando hablamos de psicodélicos, que ella no era tan positiva como yo trato de ser a veces, y decía, si no logramos conquistar internamente, o sea, nuestros paradigmas y nuestras creencias, y si no logramos crecer internamente, no va a haber más conquistas al exterior. Y entonces yo creo que ahí está la lucha honorable, y esa lucha honorable de cumplir y de cumplir tu palabra, de cumplir lo que eres, de cumplir tu objetivo, de como empezamos esta plática, de lograr a lo que vienes a este mundo y de encontrarlo, de desmenuzarlo y de tratar de... Porque al final de cuentas lo que dice Deida en el libro de Way of the Superior Man, dice, el propósito de la vida pues nunca termina. No. O sea, nunca termina. Y es honorable buscarlo. Sí, y además, bueno, como regresando a esto que hablamos al principio, o sea, hablamos no de mujeres y de hombres, sino de energías masculinas y femeninas. Y yo creo que, de hecho, la mujer el despertar de la energía masculina en la mujer es la muestra de honor más clara que hoy se ve. O sea, te lo digo así con toda claridad. O sea, hoy en México estamos viviendo una época de una falta de honor tremenda a nivel político. Tremenda. O sea, el lacayismo es el más grande que nunca en nuestra historia, me parece. O sea, este tema de mujeres y hombres dentro del gobierno siendo completamente lacayas y andan todos tras un hueso y nadie dice nada, que es sí lo que usted diga, señor presidente. Esto es lamentable, esto es lo más lejano al honor que pueda haber, ¿no? Pero también a nivel social la realidad es que, como dices, o sea, nadie está respondiendo más que las mujeres. Y eso es ese llamado, es esa energía masculina que además a los hombres nos llama mucho la atención de forma que de entrada no nos gusta, porque nos parece chocante ver a mujeres violentas haciendo cosas que normalmente no son dignas de una dama. Pero bueno, esa es la energía masculina despertando en ellas, buscando ese honor, buscando esa dignidad, buscando revertir las cosas y no permitir que la deshonra llegue a costa de ellas, ¿no? O sea, y yo sí quisiera recalcar lo que acabas de decir. O sea, viendo todo lo que hemos platicado hoy del honor, que ha sido como una navegación por la política, la ibris, la energía masculina y la femenina, sí me gustaría aclarar y decir que sí es lo más importante en este momento. O sea, no deberíamos de estar buscando la felicidad, deberíamos de estar buscando el honor. Pero el honor como lo dicta desde la parte espiritual, de admirarla y de respetar la divinidad de la otra persona, sino también en el cumplimiento de tu palabra, o sea, de tu palabra hacia ti mismo, hacia los demás, de cumplir lo que quieres lograr hacer. Yo creo que sí, Juan, sí es, y sí me llevo esta tarea y de inculcarlo ahora sí, como dirían hoy en el mundo actual, en mis 3 bendiciones. Eso, o sea, sí es importante, y es importante porque decíamos, ya no hay hombres honorables. Perdón, pero nos hemos enfrentado al marketing guerrilla, ¿no? Tan famoso que nos han puesto a veces de repente, que quieren que ayúdenos a hacer cosas, y tú y yo hemos dicho, no vamos a hacer algo que no esté dentro de nuestros valores. Eso es hacer las cosas con honor. pues sí, pero bueno, es una manera muy pasiva quizás o sea,
no sé si pasiva, o sea, sí es una expresión del honor, o sea, Sí. no es una forma de vivir. Sí. el honor. O rechazar un trabajo que no te parece que Sí, vaya con como tus lo hemos valores. dicho, oigan, háganos este trabajo, no, porque no va con nosotros. Sí. Oye, pero es que necesitamos dinero, sí, pero no va conmigo. O sea, Sí, no, sí, no, sí. no me gusta. Esas posturas son buenas, pero ahora imagínate eso de forma activa. O sea, hay que hacer cosas, ¿no? Ese es el tema. Y no lo hacemos porque estamos demasiado tranquilos buscando la felicidad. Sí, Y esto totalmente, es un, me encanta. es un tema muy de la espiritualidad heredado. O sea, fíjate, estamos viviendo este mundo como si estuviéramos en el paraíso católico o cristiano. O sea, estamos viviendo este mundo como si ya llegamos, ¿no? al punto en el que ya nos sentamos a disfrutar y a gozar y a pasarla bien y a estar felices. ¿En qué momento? O sea, ¿cómo tú como ser humano puedes descansar tranquilo en esa idea cuando conocemos los índices de pobreza y conocemos las circunstancias en las que vive un montón de gente, ¿no? Y estamos bien tranquilos viviendo de esa forma. Por eso digo, por eso dice el Guasón eso, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, perdón, no es que no exista gente honorable, pero es que nadie está actuando de forma honorable. Y eso quiere decir, o sea, nadie está siendo activamente honorable. Estamos, o sea, sí, a lo mejor el honor lo usamos como instinto de conservación. Cuidamos el apellido, cuidamos la herencia, cuidamos un montón de cosas, pero ¿quién está haciendo algo para revertir la situación en la que estamos actualmente? Muy poca gente, o sea, estamos muy cómodos. Yo no me gustaría generalizar, decir que nadie lo está haciendo. Yo creo que sí hay mucha gente que lo está. A ver, mucha en una minoría. O sea, es minoría. Es uno entre 1,000,000 quienes lo están haciendo. Y yo creo que este podcast es parte de eso. O sea, yo creo que este podcast es una forma activa. Pues es una forma de despertar y de darnos cuenta. O sea, Sí, actualmente, sí, esto sí. es, en este presente estamos abriendo, viendo cosas que tal vez antes no las veíamos con esta claridad, ¿no? Pero sí es importante y muy importante el activarnos, o sea, la acción. Y la honorabilidad y el ser honorable, o sea, cuando tú respetas y admiras a una persona por cómo ha sido en toda su vida, no fue porque estuvo sentado todo el día en su casa y leyendo libros y ser una persona estudiosa, perdón, pero no, o sea, es porque fue una persona que llevó todo lo que dijo, hizo, lo predijo y lo predicó hacia la acción. Y hablando de personas honorables, pues, o sea, o de acciones honorables, es eso, es ir con tu ejemplo y es tratar de cambiar el mundo. Sí. Intentarlo, o sea, ¿quién lo intentó? Intentémoslo, ¿no? Sí, es dejar algo y es incómodo dejar algo, es incómodo causar un impacto. O sea, a lo mejor no estoy diciendo ve a la calle, o sea, a lo mejor lo tuyo es escribir, pero escribir es difícil, o sea, pero hazlo, ¿no? O sea, sal de la comodidad, de la zona de confort. Y no es esto, o sea, no confundamos esto de sal de tu zona de confort para que te pongas mamado. Que es como, o sea, si quieres ponerte mamado, ponte mamado, pero no, o sea, lucha por algo más, o sea, ve por algo más, piensa más allá de ti, no te quedes en tu subjetividad, o sea, el honor no solamente eres tú, es lo que dejas a la sociedad. En el último episodio que hablamos del Crisis, para mí era honorable la forma en la que le habían dado a este semidios esta tarea de subir todos los días De Sísifo. Para mí era muy honorable, o sea, y cuando lo aterrizas de forma filosófica como tú lo hiciste, y bueno, no tú pues, pero como Camus. Camus, o sea, es al final lo que estamos viviendo en este mundo, o sea, estamos cargando una piedra y hay que cargarla con la frente en alto, y como le tocó a muchísimas familias que les tocó vivir de Maale a Amin, uno de los peores dictadores que ha existido en la historia africana, de haber matado a muchísima gente y estas familias haber muerto con la frente en alto, pues, o como fue con los armenios, o como fue con los judíos, o como está pasando hoy en día en nuestra sociedad.
que nos está matando la desidia. Y entonces, o sea, no es lo mismo Male Amin como tampoco es lo mismo Hitler, pero hoy la desidia y esta falsa felicidad que estamos teniendo están siendo esos dictadores que están acabando con el terminar nuestra vida con la cabeza en alto. No sé qué opines de eso. Sí, yo creo que ahorita pensaba, o sea, como que tiene... O sea, estamos en un... A ver, bueno, es que ya no me quiero meter tanto en tema político, pero... Este asunto como de buscar... hay un problema en este mundo que es que muchas veces ya ni siquiera, lo que es peor es que ni siquiera el objetivo en muchos casos es la felicidad, sino sobrevivir. Ahí es donde se pone grave la cosa, ¿no? Cuando todos los recursos que tienes como individuo van y están empleados a fondo para sobrevivir. Pues ahí sí hay honor, ¿no? Pero también, ¿qué posibilidad hay como de impactar? ¿Qué posibilidad hay? O sea, está muy cañón. Yo siento que, o sea, me acordaba ahorita como está este fenómeno en México de las nenis, ¿no? No sé si viste eso, de que son madres, bueno, no sé si madres, o sea, son mujeres que están pues tratando de ganarse la vida como pueden, a través de internet vendiendo cosas, van y se encuentran en el metro y te venden 40,000 cosas, no sé, o sea, utilizando todos los recursos que tienen a su disposición para poder sobrevivir y probablemente sacar adelante a algún hijo, probablemente son madres solteras, o sea, estos son cosas que estoy asumiendo, pero pues es muy probable, ¿no? O sea, entonces de repente la gente empieza a criticarlas que porque nenis usan este lenguaje como que tienen ciertos códigos y entonces les parece gracioso a muchas personas y luego se genera este debate en el que mucha gente las defiende y dice pues solamente están tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces hay algo honorable en eso y es lo que defienden, o sea, hay un honor ahí, se están haciendo todo lo que pueden, pero el pedo es que necesitamos más que eso. O sea, necesitamos más que aspirar a... supervivir, güey. Sobrevivir. No, sí. O sea, no, o sea, sobrevivir. Sí. O sea, no puede ser tan triste que la vida sea y no podemos sobrevivir, conformarnos con eso. Y no puede, el honor no puede reducirse a eso. O sea, tenemos que dejar algo. Tiene que ir más allá de eso, ¿no? Y yo con esto no estoy criticando, porque a lo mejor el propósito de las nenis es sacar adelante a un hijo. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar si el hijo está solamente absorbiendo esa información? O sea, como que aquí lo único que importa es sobrevivir. Sobrevivir y además lo único que importa a cualquier costo. O sea, sí, ¿no? Porque ni siquiera hay un espacio ni tiempo para que la mamá esté con el hijo. Entonces, bueno, eso no lo sabemos. No lo sabemos, o sea, estamos suponiendo, pero, sí. Pero a ver, igual aquí, a ver, el chiste aquí es supervivir y no cayendo en este tema fantasioso ni super de coach espiritual, no, o sea, el supervivir es ir más allá, para mi gusto, de nada más sobrevivir, o sea, es esta introspección y este deseo de ser más, o sea, yo creo que, o sea, lo decía Adler, ¿no? O sea, y en Ishiro Kishimi, en el libro de Atrévete a no gustarte, es eso, o sea, es atrévete a ser más, o sea, atrévete a no quedarte ahí, o sea, una persona que se queda ahí, ¿qué eres en esto? Sí, y creo que pues eso es el tema de este asunto, es que necesitamos aspirar a realmente, o sea, hoy en día, fíjate, lo que eran las proezas del pasado, o sea, un Fitzcarrald, lo pienso ahorita en este personaje de Herzog que cruza un barco a través de una montaña, porque todo, o sea, toda una proeza impresionante en el Amazonas, ¿por qué? Por llevar la ópera a Brasil o a Perú, no me acuerdo, a Perú, perdón. O sea, dices, ok, qué cosa tan, o sea, no sé, o sea, júzgalo como quieras. Para él era muy importante la ópera. Y todo lo que hace, arriesgar la vida, arriesgar su vida y la vida de un montón de gente,
un trabajo titánico. Todo lo que pasa en esa película es sorprendente y eso es honor. Pero eso está más allá de sobrevivir. O sea, eso es una aspiración que es mucho más grande, que es por una pasión o algo que, pues, lo que quieras, ¿no? Pero que no te quedes solamente con eso, ¿no? Con pasar el rato y mira, si no te me mueres y estamos aquí bien y nada pasa y ahí tienes tu teléfono y pasamos el rato a gusto, pues ya valió la pena y ya hubo honor. No, eso no es honor, perdón, esto es apenas sobrevivir. Y creo que lo platicamos en su momento cuando hablamos de los estoicos con David Blaine, ¿no? O sea, esta forma de querer trascender él haciendo algo que nadie había intentado, Sí, nos parecía sí. fascinante. Pero, a ver, Juan, yo creo que algo que pasa mucho es que, no sé, pero me da la impresión de que sentimos que llega una situación de conformismo en el que vamos a llegar al paraíso. Si no me gustó esta vida, voy a repetir en otro momento. ¿Qué pasaría si no existe eso? ¿Qué pasaría si la vida se acaba hoy mismo? ¿Qué pasaría si tu energía como tú estás no vuelve a existir como eres? Sí se va a transformar porque la energía no se crea ni se destruye, es una ley del universo. Pero, ¿qué pasa si lo entendemos desde ahí? ¿Qué pasa si entendemos que lo que estamos viviendo hoy en día no lo vas a volver a vivir nunca más? Intentaríamos supervivir, intentaríamos hacer algo diferente, intentaríamos vivir en comunidad, intentaríamos hacer que las cosas funcionaran bien. Pero nos ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño, el querer vivir dentro de un honor que no es honor. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Es a querer sobrevivir. Y en la supervivencia es que es honorable. Es que está logrando tratar de sobrevivir. Sí, es que con solo aguantar, O sea, con solo no morirte, ya ya es es honorable. un buen, ¿no? Ese es el discurso. O sea, pues, perdón, pero no. O sea, antes la gente se moría a los 20 y pico años y hacían cosas impresionantes porque no tenían tiempo. Y con esa falta de tiempo iban y conquistaban un continente. ¿Me explico? Y actualmente consideramos de mucha honra el no morirte de hambre. Perdón, pero no es lo mismo. ¿No? Aunque cueste quizás el mismo trabajo, pero no es lo mismo. O sea, antes tenían rabia, tenían lo que quieras. Era mucho más difícil que hoy en día. Entonces, sí estamos en una sociedad que está muy cómoda buscando la felicidad. Y la felicidad ya hemos visto que es algo demasiado subjetivo y que puede, o sea, pero se queda corta. Perdón, pero se queda corta. O sea, creo que nacimos para más que eso, ¿no? Y claro que se puede alcanzar la felicidad a través del honor. Y en el mejor de los casos, pues esa es la gloria. O sea, cuando todo eso se alinea, ¿no? Cuando tu deseo, tu aspiración, tu trabajo, tu sacrificio, todo termina en un mismo, una realización, autorrealización, como diría Maslow. Y bueno, ese sería el objetivo. Pero sí, creo que es importante empezar a cuestionar esta idea de que lo más valioso que tenemos en la vida es la felicidad, ¿no? Yo, para cerrar ya el tema, pues me gustaría dejarnos esta reflexión de vivimos una vida honorable, vivimos una vida feliz, vivimos una vida cómoda, vivimos una vida incómoda, nos estamos quejando todo el tiempo, estamos en una situación, ¿qué estamos haciendo con ello? Yo sería la reflexión que me quedo y la reflexión de que la dignidad y la honorabilidad van de la mano. Lo único que cambia es la percepción que tiene cada persona o cada sociedad dentro de ella. Y en esta percepción, pues, ¿qué queremos de nuestra vida? ¿Qué queremos hacer? Ahí me quedo yo. Yo sí creo que la verdadera felicidad va de la mano con la honorabilidad. O sea, creo que en el cumplimiento del deber está la verdadera felicidad.
y en la congruencia y en pues sí, en el estar alineado al propósito y en ser consecuente con ello está la verdadera felicidad. Yo pues es lo que vengo diciendo hace tiempo y que cada vez va tomando más forma y me va quedando más claro. O sea, lo que hay que perseguir no es la felicidad, sino es esto, es esa gloria, o sea, es el propósito. Y claro que el cumplimiento del propósito trae, yo creo que el sentimiento más increíble, que es la gloria. Es que en algún punto tal vez la alcances y tal vez no, pero mientras estés siendo consecuente, creo que no hay tiempo, no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para la depresión. Y eso, en términos actuales, es igual a felicidad. Y me quedo con una frase súper trillada con eso de trata de alcanzar las estrellas. Tal vez no lo logres, pero no te quedarás con un puñado de tierra. Y tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, intentémoslo, porque no va a haber espacio para la depresión y para la tristeza. Tiremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.